When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Imagínese a un hombre sencillo, pastor de ovejas y cultivador de higueras, que vive en un pueblo pequeño y tranquilo. No tenía títulos, no era un erudito de las Escrituras, ni era conocido entre los grandes de su época. Pero, de repente, este hombre común y corriente es llamado por Dios a una misión extraordinaria: enfrentarse a reyes y líderes religiosos, denunciar injusticias y anunciar un juicio divino que nadie quería escuchar. Este es Amós, un profeta que surgió del anonimato de Tecoa para convertirse en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Amós nació en Tecoa, un pueblo tranquilo en el corazón de Judá. El paisaje circundante era uno de vastos campos, colinas doradas bajo el sol abrasador e higueras que se mecían perezosamente con el viento. Era una tierra de pastores, acostumbrados al ritmo sencillo de la vida en el campo. En esa parte casi olvidada del mundo, nadie hubiera imaginado que estaba creciendo un hombre destinado a ser una de las voces más desafiantes de su tiempo. Desde pequeño, Amós vivió una rutina que parecía inmutable. Cuidaba las ovejas de su familia, guiando los rebaños por las laderas, siempre alerta ante los peligros. Cuando no estaba en el campo, se dedicaba a cultivar higueras, especialmente sicomoros, árboles que requerían un trabajo minucioso para dar frutos. El joven Amós, de manos callosas y ojo perspicaz, aprendió a escuchar el sonido de la naturaleza y a comprender sus señales. Cualquiera que lo viera no vería más que un simple pastor, tal vez incluso un poco recluso, lejos de las grandes ciudades y su confusión. Pero había algo especial en Amós, aunque aún no lo supiera. Sus ojos transmitían una inquietud, una aguda conciencia de las injusticias que a veces llegaban hasta los rincones más remotos de Tecoa. Cuando escuchó las historias que traían los viajeros sobre Samaria y sus riquezas, sobre la opresión de los pobres y la codicia de los ricos, sintió algo diferente, una indignación que no lo dejaba en paz. A medida que el mundo seguía su curso, una voz más grande, silenciosa pero inconfundible, comenzó a formarse dentro de él. Era como si el viento que soplaba sobre los cerros llevara consigo un susurro divino, un llamado que aún no entendía del todo, hasta que, un día, ese silencio se rompió, y de una manera que Amós nunca hubiera imaginado. Ese día se parecía a todos los demás. El sol salió lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja y dorado, mientras Amós conducía su rebaño por las laderas. El sonido de los cencerros de las ovejas se mezclaba con el susurro de las hojas y el tímido canto de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo, tan predecible. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la trayectoria de ese hombre. Fue mientras estaba solo, viendo pastar a las ovejas, que Amós sintió el llamado. No era una voz ordinaria, de esas que escuchamos y respondemos con palabras. Era más como un peso en su corazón, un calor que subía por su columna y parecía llenar todo su ser. Era como si el viento que soplaba entre los árboles estuviera cargado de algo más que el simple aire, una presencia, una urgencia. Amós, que nunca se había considerado especial, se dio cuenta de que Dios le estaba hablando.
Dios no lo llamó a una tarea pequeña. Él, un hombre sencillo, acostumbrado al silencio de los campos y a trabajar con las manos, fue enviado a hablar en nombre del mismo Creador. Y no sería un mensaje fácil. Amós debería ir al reino de Israel, al norte, y enfrentarse a los poderosos con duras palabras. Debería denunciar las injusticias, la avaricia y la corrupción que allí reinaban. Imagínese el peso de esta misión. Un pastor anónimo, sin títulos ni estatus, enviado a enfrentarse a reyes y sacerdotes. Amós sabía que sería un camino difícil. No tenía preparación ni elocuencia. Solo soy un vaquero, habrás pensado. Pero no había lugar para negarse. Cuando Dios llama, incluso los hombres más simples son capaces de grandes cosas. Amós dejó atrás los campos de Tecoa y comenzó su viaje hacia el norte sin saber exactamente qué encontraría. Le esperaba el reino de Israel, próspero por fuera, pero podrido por dentro. Y Amós llevó el mensaje que sería como un trueno rompiendo el falso silencio de aquel lugar. El camino hacia el reino de Israel fue largo y lleno de incertidumbre. Amós caminó llevando consigo solo lo que necesitaba: su cayado, su experiencia acumulada en el campo y la convicción de que estaba obedeciendo el llamado de Dios. A medida que se acercaba, los informes sobre Israel se volvieron más claros y más inquietantes. El reino era próspero, más de lo que Judá podía imaginar. Las ciudades estaban llenas de lujosos palacios, bulliciosos mercados y grandes fiestas. Pero detrás de este aparente brillo, Amós escuchó historias de opresión, corrupción y una religión vacía que servía más como espectáculo que como devoción. Cuando llegó, le llamó la atención el contraste. Samaria, la capital, brillaba con la ostentación de los ricos. Las calles principales eran un desfile de telas finas, joyas brillantes y risas de quienes parecían tenerlo todo. Pero todo lo que había que hacer era mirar hacia los callejones más escondidos y vería otra realidad. Gente pobre, aplastada por la pobreza, esclavos con exceso de trabajo y niños hambrientos. Amós no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de lo que estaba mal. Los ricos vivían como si nada pudiera tocarlos, aprovechando el duro trabajo de los menos afortunados. La justicia, que debería ser un derecho de todos, se ha convertido en un privilegio de unos pocos. La religión, que se suponía era el fundamento moral del pueblo, era una farsa. Los altares estaban llenos de ofrendas costosas, pero los corazones estaban vacíos de arrepentimiento. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, cambiando la adoración verdadera por rituales pomposos y convenientes. Amós vio todo esto y sintió que su mensaje no solo sería difícil de escuchar, sino que sería como una cuchilla cortante, expuesta ante un pueblo que prefería cerrar los ojos. Mientras caminaba por las calles de Samaria, escuchando el ajetreo y el bullicio de los mercados y las canciones que salían de los templos, Amós supo que su momento estaba llegando. No sabía exactamente cómo ni cuándo comenzaría, pero una cosa era segura: su voz, llena de verdad, pronto resonaría como un trueno en los palacios y plazas de aquel próspero pero moralmente enfermo reino. La oportunidad de hablar llegó más rápido de lo que Amós esperaba. Estaba en Samaria, rodeado de la opulencia de la ciudad, cuando comenzó a proclamar su mensaje. No hubo ceremonias ni preparativos elaborados. Amós simplemente levantó la voz y fue como si el cielo mismo rugiera. Comenzó con palabras que nadie podía ignorar. El Señor rugirá desde Sión y hará oír su voz desde Jerusalén. Era como un trueno que cortaba el aire. Los que pasaban se detenían a escuchar, más por curiosidad que por reverencia. Al fin y al cabo, ¿quién era ese hombre vestido de pastor que se atrevía a hablar con tanta autoridad? Las palabras de Amós fueron directas y contundentes. Habló de las naciones vecinas, condenando sus injusticias y crueldades.
El pueblo de Israel escuchó con cierta satisfacción porque parecía que estaba atacando a sus enemigos. Pero entonces, como el rugido de un león que cambia de dirección, Amós señaló con el dedo a Israel. Su voz se volvió aún más intensa, más urgente. Comenzó a denunciar a los ricos que explotaban a los pobres, a los líderes que convertían la justicia en una mercancía, a los sacerdotes que convertían la religión en teatro. Ustedes que aplastan a los pobres y exigen tributo de granos, han construido casas lujosas, pero no habitarán en ellas, plantarán hermosas viñas, pero no beberán su vino. Las palabras cortan como cuchillas, revelando verdades que todos sabían, pero que nadie quería admitir. Era como si Amós estuviera arrancando el velo que ocultaba la podredumbre del reino. Hablaba con una fuerza que no provenía de él, sino de Dios, y cada frase parecía resonar en la conciencia de quienes lo escuchaban. Algunos se miraron incómodos, otros susurraban, intentando restar importancia a aquel hombre sencillo. Pero Amós continuó, imperturbable. Sabía que su mensaje era una advertencia, un último llamado para que Israel cambiara sus costumbres. Y sus palabras, aunque difíciles de escuchar, fueron solo el comienzo. Mientras las palabras de Amós todavía resonaban por las calles de Samaria, algo más profundo comenzó a suceder. Dios no solo le dio palabras para hablar, sino también imágenes que hablaban por sí mismas, como visiones vivientes que palpitaban ante sus ojos. El primero llegó como un campo verde, que parecía próspero y lleno de vida, pero de repente apareció una nube de langostas que devoraban todo a su paso. No quedaba nada, ni comida, ni esperanza. Amós sintió el peso de esa escena. Sabía lo que significaba. Israel estaba al borde de perderlo todo. Amós no pudo contener el clamor. Intercedió pidiendo a Dios que tuviera misericordia y no destruyera completamente al pueblo. Y por un momento pareció que Dios lo había escuchado, pero las visiones continuaron. Al siguiente apareció el fuego, no un fuego cualquiera, sino algo que consumía hasta los abismos, secando los ríos y quemando la tierra hasta las raíces. Era aterrador, casi asfixiante, como si Amós pudiera sentir el calor en su piel. De nuevo gritó, suplicando clemencia. Pero Dios estaba mostrando la gravedad de la situación, algo que ya no podía ignorarse. La tercera visión fue extrañamente simple, pero cargada de significado. Amós vio a Dios sosteniendo una plomada, ese pequeño instrumento usado por los constructores para asegurar que un muro estuviera recto. Pero la plomada estaba en manos del Creador, y Él la usó para medir a Israel. El mensaje era claro: el pueblo estaba desviado, fuera de sintonía. Dios, el constructor del universo, no toleraría un edificio moral a punto de derrumbarse. Las palabras de Amós fueron como un hacha cortando las raíces de la arrogancia de Israel. Y esto molestó a mucha gente. Entre los que se sintieron amenazados se encontraba Amasías, el sacerdote de Betel. Era un hombre poderoso, alguien que representaba la religión oficial del reino. Para Amasías, el templo de Betel era más que un lugar de adoración. Era un símbolo de control y prestigio. Pero ahora, aquel profeta que venía del sur sacudía las estructuras, denunciando todo como falso y corrupto. Amasías sabía que necesitaba hacer algo, y rápidamente. El sacerdote intentó descalificar a Amós por todas las formas posibles. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam, advirtiéndole que las profecías de Amós eran peligrosas. Él dijo: Amós está conspirando contra vosotros. Sus palabras son insoportables para la gente. Amasías quería que pareciera que el profeta era una amenaza política, alguien que estaba sembrando revueltas en el reino. Pero Amós no se dejó intimidar. Sabía que su misión venía de Dios y no de manos de los hombres. Cuando la presión política no funcionó,
Amasías confrontó directamente a Amós. Intentó despreciarlo como si su origen humilde fuera motivo de desprecio. «Vete, vidente», dijo Amasías con desdén. «Vayan a profetizar en Judá. Aquí en Israel no tienen lugar». Pero las palabras de Amós eran como una roca inquebrantable. Miró a Amasías y respondió con firmeza: «No soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor de ganado, cuidador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Fue una declaración poderosa. Amós no estaba allí por elección ni por ambición. Fue enviado y nada, ni siquiera Amasías, pudo desviarlo de su misión. Pero las tensiones siguieron aumentando. La oposición al profeta era cada vez más fuerte y el pueblo comenzó a dividirse entre los que lo rechazaban y los pocos que se atrevían a escucharlo. Las palabras de Amós, tan afiladas como espadas, continuaron resonando en los palacios y mercados de Israel. Se puso de pie en las plazas y dijo cosas que nadie tuvo el valor de decir. Un día, mirando directamente a los ricos comerciantes que lucían sus costosas túnicas, Amós comenzó a hablar con un tono que mezclaba indignación y arrepentimiento. «Vacas de Basán», dijo, refiriéndose a las mujeres y hombres de élite de Samaria. Era una metáfora audaz, casi provocativa, comparándolas con las vacas gordas que pastaban en la región de Basán, conocida por su opulencia. Vivían cómodamente, pero a costa de explotar a los pobres. Amós describió escenas de codicia y opresión con asombrosa claridad. Habló de balanzas deshonestas en los mercados, de comerciantes que disminuían la cantidad de trigo vendido mientras aumentaban el precio. Dijo que incluso los residuos de trigo que deberían haberse tirado se vendían a los más pobres como si fueran alimentos. Y la cosa no quedó ahí. Con voz firme señaló con el dedo a los líderes religiosos que realizaban grandes ceremonias en los altares de Betel y Gilgal, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. «Odio, desprecio vuestras fiestas religiosas», proclamó Amós, y la conmoción fue palpable. Dijo que los sacrificios y cánticos que llenaban el templo eran inútiles porque no procedían de un corazón justo. En cambio, gritó: «Que la justicia corra como un río y la rectitud como una corriente eterna». Era una imagen poderosa, una metáfora que comparaba la verdadera voluntad de Dios con un río embravecido que purifica y renueva. El silencio de la multitud era a veces interrumpido por murmullos incómodos o risas nerviosas. El mensaje de Amós se estaba volviendo insoportable para los poderosos, pero sabía que necesitaba continuar. Había más que decir, más que revelar. Amós siguió hablando, incluso ante la resistencia. Sabía que sus palabras eran duras, pero también sabía que Dios nunca envió una advertencia sin una promesa de esperanza. En medio de sus profecías de destrucción y juicio, Amós comenzó a revelar algo diferente. Habló de una restauración, de un tiempo en el que las cosas se pondrían en su lugar. Era como si, en medio de la oscuridad de una noche sin estrellas, mostrara un rayo de luz en el horizonte. «En aquel día», dijo, «levantaré la tienda caída de David». Fue una visión llena de significado. La tienda de David, símbolo de una época más sencilla y de una relación más pura con Dios, sería restaurada. No sería un templo de frías piedras, sino algo vivo, lleno de vida y de comunión. Las palabras de Amós pintaron imágenes que tocaron los corazones incluso de los más endurecidos. Habló de viñedos llenos de frutos, de campos fértiles donde el grano sería tan abundante que los recolectores apenas podrían seguir el ritmo. Los días de hambre y escasez serían reemplazados por un tiempo de celebración y abundancia. Pero no fue solo eso. Amós también habló de un pueblo reunido. Los que habían sido dispersos, los que habían perdido sus raíces, serían resucitados. Reconstruirían las ciudades destruidas, plantarían jardines
y vivirían en paz. Era una promesa que a muchos les parecía imposible. Después de todo, la realidad que tenían ante ellos era de desigualdad, opresión y juicio inminente. Sin embargo, las palabras de Amós fueron como una semilla plantada en tierra dura, esperando el momento adecuado para germinar. Incluso cuando Amós presentó esta visión de esperanza, sabía que la resistencia seguía creciendo. La gente estaba inquieta, los poderosos estaban más irritados. Y aunque hablaba de un futuro lejano y restaurado, la realidad inmediata era de peligro e incertidumbre. Su misión estaba llegando a un punto crítico y el silencio que se avecinaba parecía incluso más aterrador que sus palabras. Después de todo lo dicho, después de todas las visiones compartidas y las verdades proclamadas, Amós comenzó a retirarse del centro de atención. Su misión parecía estar llegando a su fin, pero no porque se hubiera rendido o hubiera perdido las fuerzas. Era como si, de alguna manera, supiera que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Las palabras que alguna vez rugieron como un león, ahora dieron paso a un silencio que tenía un peso mayor que cualquier discurso. La gente que lo escuchó estaba dividida. Algunos todavía discutían sus palabras, tratando de entender qué significaban esas promesas y advertencias. Otros, especialmente los poderosos, prefirieron fingir que nada de eso importaba. ¿Quién es él?, se decían unos a otros, tratando de menospreciar al profeta que volvió a los caminos de Judá. Pero lo cierto es que el impacto de Amós ya quedó registrado. Sus palabras continuaron resonando, como olas que no se podían contener. La ausencia de detalles sobre los últimos días de Amós solo aumenta el misterio. Simplemente desaparece de las páginas de la historia, sin dejar registro de cómo terminó su vida. Quizás regresó a los campos de Tecoa para cuidar sus ovejas y sus higueras, viviendo en paz los días que le quedaban. O tal vez continuó proclamando su mensaje, incluso en lugares donde pocos podían oírlo. Lo que sabemos es que el silencio que siguió no fue un final, sino un intervalo. Era como si su ausencia fuera parte del plan, un espacio en blanco para que la gente reflexionara y decidiera qué hacer con todo lo dicho. Aún así, la historia de Amós no desapareció. Sus palabras permanecieron vivas, pasando de generación en generación, como un recordatorio de lo que significan la justicia, la integridad y la valentía de obedecer el llamado de Dios. Las palabras de Amós, aunque inicialmente rechazadas por muchos, continuaron extendiéndose como semillas arrojadas al viento. Su mensaje, aunque simple en esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser ignorado. Cada frase llevaba la fuerza de una convicción que venía directamente de Dios. No era un hombre corriente, incluso sin títulos ni linaje profético. Dejó una huella que se extendió por generaciones. Era como si su historia resonara más allá de su propia vida, siempre desafiante e inspiradora. Con el paso del tiempo, las verdades que Amós proclamó se volvieron imposibles de olvidar. La imagen de la plomada, el río de la justicia, las vacas de Basán, todas estas metáforas quedaron grabadas en la memoria del pueblo, funcionando como espejos de una sociedad que necesitaba desesperadamente un cambio. Y no solo en Israel, sino en cualquier lugar donde la injusticia y la hipocresía amenazaban con oscurecer la voluntad de Dios. Amós nos mostró que la verdadera adoración no consiste en grandes ceremonias o templos decorados, sino en la justicia que fluye como un río, en la justicia que se practica como una forma de vida. Su voz se alzó por los que no tenían voz, por los pobres y oprimidos que eran explotados por los poderosos. Personificó el coraje que surge del llamado de Dios, el coraje de decir la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla. Hasta el día de hoy, el legado de Amós sigue vivo,
no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia, en cada gesto de bondad que refleja el corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en lugares inesperados, a menudo con gente común y corriente. Y al reflexionar sobre su vida, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para que el río de la justicia siga fluyendo? Quizás, como Amós, estemos llamados a algo más grande, algo que requiere valentía y fe para lograrlo. Y así, su historia se entrelaza con la nuestra, invitándonos a escuchar, actuar y transformar el mundo que nos rodea. La historia de Amós termina como empezó, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Era solo un pastor, un hombre con manos callosas y pies marcados por el polvo del trabajo en el campo, pero fue elegido para llevar un mensaje que sacudiría un reino, no por su elocuencia o posición, sino por su obediencia y fe. Y eso es lo que hace que su viaje sea tan poderoso. Amós nos recuerda que Dios no elige a los capaces, Él empodera a los elegidos. Desde las colinas de Tecoa hasta las plazas de Samaria, Amós llevó una lección que resuena hasta el día de hoy. La verdadera adoración a Dios reside en los actos de justicia y bondad. No importa cuántas canciones cantemos, ni cuántos altares construyamos. Si nuestro corazón no está bien y nuestras acciones no son justas, todo esto está vacío. Nos enseña que la fe no es algo cómodo, sino un llamado a afrontar las realidades más difíciles, aunque eso signifique oponerse a lo popular o conveniente. Además, Amós nos desafía a ver lo invisible. Habló por los pobres, los oprimidos, los olvidados. Nos mostró que ignorar la injusticia no nos exime de nuestra responsabilidad. Al contrario, nos hace cómplices de ello. Su clamor por un río de justicia y un arroyo de rectitud no fue solo un clamor a Israel, sino un llamado a todos nosotros, en cualquier momento y lugar. Y quizás esta sea la lección más grande de todas. Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir sus propósitos. El único requisito es que estemos dispuestos a escuchar y actuar. Como Amós, podemos ser una voz para los que no la tienen, un canal para que fluya la justicia. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a decir sí al llamado, incluso si nos lleva por caminos difíciles? Porque como nos mostró Amós, ese sí es donde comienzan las historias que realmente importan. Si te gustó la historia del profeta Amós y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.